El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este viernes, el 26 de agosto del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Genesis Rodríguez, en el control Julio Pinto. Quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y al mundo. Yo comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Alza abrupta del dólar en Venezuela genera incertidumbre. Esto lo titula el Universal de Colombia. Y es interesante la interpretación que hace más allá de nuestras fronteras de lo que está ocurriendo con el tipo de cambio en nuestro país. Por años han coexistido dos tasas de cambio en Venezuela, la del Banco Central de Venezuela y la del mercado negro. Dice la nota con información de AP, los venezolanos están acumulando alimentos, entre otras provisiones, nerviosos por el alza abrupta que experimenta el dólar en el país sudamericano, luego de un periodo de incrementos moderados que dieron sosiego y fueron recibidos como un bálsamo a las penurias sufridas durante 4 años de hiperinflación. Saqué de debajo del colchón mis dólares para soportar este temporal. Los precios subieron de un día para otro, aseguró Olga Romero, una oficinista de 46 años que llevaba en su carrito de supermercado arroz, azúcar, aceite, harina de maíz, entre otros rubros básicos que se cuentan entre los que más han subido de precios en las últimas 2 semanas. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Inflación en agosto podría acelerarse tras el alza de la cotización del dólar, lo dice el Nacional. En las últimas horas el bolívar se ha devaluado 10,4%, ya esto es superior, porque ayer se evaluó un poco más. De hecho, cerró rozando los 8 bolívares según tasa oficial, en 7,8 cerró según el Banco Central de Venezuela. Dice el Nacional, tras el alza de la cotización del dólar, algunos economistas prevén que en agosto se acelera la inflación, que registró en junio y en julio tasas mensuales de 11,4 y 7,5% respectivamente, los dos incrementos más altos en lo que va de año. Bueno, la reacción de Nicolás Maduro no tiene nada que ver con el capitalismo clásico, lo decimos con sarcasmo y con ironía, es lo que entendemos que era aplicar en el marco de una nueva reforma tributaria. Maduro pidió a los venezolanos que no se dejen robar ante el alza del dólar. De esto vamos a hablar, porque ¿quién es el responsable de lo que está ocurriendo con la tasa de cambio? Es la pregunta que vamos a responder a lo largo del programa. Nicolás Maduro, esto lo tomó la agencia EFE, llamó este jueves a los venezolanos a no dejarse robar en los comercios del país en medio de un aumento del precio del dólar que se ha disparado esta semana tanto en el mercado oficial como en el paralelo. Insistimos, luego de decirnos hace algunos días que él quiere implementar un sistema tributario al estilo del capitalismo clásico. Nos acompaña Juan Pablo Laquiaga, expresidente de Econindustria. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por haberme llamado y buenos días a todos tus televidentes. Pues yo le pediría un primer comentario, una reacción inicial acerca de estas declaraciones de Nicolás Maduro señalando como responsables a los comerciantes del alza de los precios producto de la devaluación que tiene que ver directamente con las políticas económicas del régimen venezolano. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, fíjate, Venezuela se ha venido dolarizando de una manera muy significativa desde que tuvimos el apagón ese importante en el año 2019. El dolarizarse quiere decir que aquellas personas que tienen capacidad de ahorro van ahorrando en dólares. Esto ya sucede en Venezuela desde hace muchas décadas, ¿verdad? El dólar se utiliza como moneda de cuenta, es decir, que uno va sacando el cálculo de costos o los ingresos de uno o la relación de lo que uno va requiriendo o va gastando, los presupuestos se van haciendo en dólares, porque el dólar se va manteniendo en el tiempo. Y finalmente una cantidad importante de transacciones se hacen en dólares. Es decir, como moneda de ahorro, como moneda de cuenta y como moneda de transacciones, el dólar se ha venido utilizando desde hace mucho tiempo y eso le ha dado muchísima estabilidad a la economía. Donde quiera que tú vas a un comercio, te vas a conseguir con que los precios están en dólares, aun cuando termines pagando en bolívares. Entonces,
verdaderamente este deslizamiento de la tasa de cambio, esta disminución, esta depreciación de la tasa de cambio en estos días, se haya traducido en un aumento de precios generalizado, bueno, yo lo veo un poco más difícil. Yo veo listas de precios que no han cambiado porque las listas de precios han venido estando en dólares, ¿verdad? Entonces, aquellos que han incrementado los precios como consecuencia de esto, cuando ya los venían marcando en dólares, bueno, hay un componente sin duda un poco especulativo ahí. Porque si tú te vienes manejando en dólares, pues no tienes por qué aumentar los precios en dólares. Por el contrario, yo te diría que esto tiene un efecto más bien positivo, porque el haber mantenido la tasa de cambio sobrevaluada, como se venía manteniendo cuando estaba a 5 bolívares por dólar, mientras tú tienes subyacente una inflación que va creciendo, lo que te va haciendo que la tasa de cambio se va apreciando. Y en la medida que se va apreciando, inclusive los componentes netamente nacionales van adquiriendo mayor valor, y por eso estábamos viendo esto que denominamos inflación en dólares, ¿no? Este deslizamiento debería emparejar el valor que el dólar tiene en la calle con el valor que debería tener, es decir, con su paridad, el valor que debería tener si uno hace el cálculo por inflaciones. Lo malo es dejarlo deslizar tan rápidamente que tiene un impacto psicológico muy importante y hace pensar, bueno, de que las personas se van a quedar imposibilitadas. Aquellos que se quedan imposibilitados son los que tienen sus salarios denominados en bolívares, netamente, que es una cantidad muy importante de venezolanos, sin lugar a dudas. Todos los venezolanos que están en la administración pública tienen sus salarios denominados en bolívares, todos los pensionados tienen sus ingresos muy escasos, ingresos en ambos casos, denominados en bolívares, pero aquellos que tengan sus salarios denominados en dólares, que son principalmente los que están trabajando en el sector privado, bueno, esos no han tenido un impacto tan severo. Justo quería preguntarle, porque ciertamente usted dice, bueno, viene a equilibrar las cosas, a sincerar el mercado, pero en la práctica esto tiene un impacto en el bolsillo de los venezolanos, porque lo que han ganado, lo que recibieron en los últimos días los maestros del sector educativo con el bono vacacional se ha depreciado en 10 hasta más por ciento producto de esta depreciación o devaluación del bolívar. Y yo le pediría un comentario al respecto porque la preocupación que hemos visto, sobre todo en redes sociales, es que lamentablemente este proceso va a continuar. Lo escuchamos. Bueno, fíjate que, a ver, cuando tú gastas más de lo que ganas, las posibilidades que tú tienes como Estado, quiero decir, las posibilidades que tú tienes de poder continuar de esa forma dependen de tu capacidad de endeudamiento, y cuando no tienes capacidad de endeudamiento, bueno, los estados irresponsables recurren a la devaluación. La masa monetaria en bolívares que ha tenido Venezuela, que tiene Venezuela, se ha duplicado este año. Y la inflación, lo que es mucho dinero, en este caso bolívares, persiguiendo muy pocos bienes y servicios. Entonces, si tú no tienes más bienes y servicios que los que tenías al principio del año y has duplicado la masa monetaria, bueno, la tasa de cambio evidentemente se tiene que ver afectada, ¿verdad? Y esto es lo que está sucediendo. El Estado ha ofrecido, para el Estado, uno de los gastos principales es el gasto de nómina, y ha ofrecido unos aumentos que son inconsistentes con su capacidad de gasto. En consecuencia, al no poderse endeudar como para poder hacerle frente a eso, lo que ha hecho es deslizar la tasa de cambio. Esto ya lo hemos visto una y otra vez con las sucesivas aumentos. ¿Recuerdas los años de hiperinflación? Los sucesivos aumentos de salario mínimo, donde se decía que era el gobierno que más aumentos de salario mínimo había dado, pero todos esos aumentos se los iba comiendo la inflación, ¿verdad? O se los iba comiendo el deslizamiento de la tasa de cambio, que es consecuencia de la hiperinflación. Entonces, eso lo que está sucediendo es, una vez más, ¿verdad? La inflación no se ataca a través de mantener la tasa de cambio como el gobierno pretendió hacerlo los primeros meses de este año. La inflación se ataca a través de, bueno, por un lado, un conjunto de políticas monetarias, cambiaria ¿cómo se llama? Y fiscal, pero por el otro lado, incrementando el nivel de actividad económica.
incrementando el nivel de actividad económica para que se produzcan más bienes y servicios y más trabajos, ¿verdad? Y ciertamente lo que el gobierno ha hecho es totalmente lo contrario, ha desestimulado la actividad económica. ¿Y cómo ha desestimulado la actividad económica el gobierno? Bueno, de distintas maneras, ¿no? La primera son las tradicionales, a través de las cuales pues hay, ¿cómo se llama? Hay mucha desconfianza en las políticas públicas y que como consecuencia de eso pues no hay inversión. Pero una muy importante es el hecho de no permitir que haya crédito. El crédito es lo que posibilita en todas las sociedades el hecho de que tú puedas comprar hoy cosas que no puedes pagar hoy, pero que puedes pagar en los próximos 12 meses o los próximos 24 meses, y eso que puedes comprar hoy te facilita el que puedas realizar unas acciones que no podrías realizar si no compras ese bien. Para un taxista puede ser un caucho sin el cual entonces su taxi se queda imposibilitado. Para una fábrica puede ser una materia prima sin la cual no puede producir uno de los productos que tenía destinado, ¿no? Entonces, el cortar el crédito es uno de los mecanismos muy fuertes de no permitir que haya actividad económica y que no se generen más puestos de trabajo. Otro puntual es el impuesto a las grandes transacciones, esto de querer llevar la economía a que esté manejándose en bolívares, so pena de un impuesto muy, muy fuerte, porque es 3% que se va escalando en varias eslabones de la cadena. Bueno, ha desestimulado el uso del dólar y, bueno, y ha disminuido en consecuencia la cantidad de transacciones. Así que, nuevamente, estamos frente a nuevos desaciertos en tema de manejo de política económica. Bueno, yo tengo que preguntarle, porque ciertamente una de las medidas que digamos, desacelerado o le ha quitado, digamos, motivación al sector privado para, en algunos casos, invertir en nuestro país, tiene que ver con la voracidad fiscal, y lo hemos comentado en este espacio con varios invitados. Yo le pediría un comentario al respecto, tomando en consideración el anuncio que acaba de hacer Nicolás Maduro sobre este nuevo sistema tributario, poderoso sistema tributario, al estilo del capitalismo clásico que él piensa implementar. Él decía en una declaración: en otros países se paga impuestos hasta por respirar. Ya es el caso de Venezuela. La pregunta que nos hacíamos es, bueno, ¿qué más impuestos van a establecer en nuestro país? En algunos casos, como lo han dicho dirigentes gremiales, bueno, los empresarios han tenido que bajar Santa María o incluso mudarse a algunos municipios o estados donde la carga fiscal sea un poco menor. Y yo le pediría un comentario sobre este tema en específico. Lo escuchamos. Eh, bueno, fíjate, habría que ver ese anuncio que ha hecho el señor Maduro sobre una reforma del sistema tributario. Habría que ver cómo se dibuja esa reforma antes de poder opinar sobre ella, ¿no? Sobre los impuestos que se pagan hoy en día en Venezuela, bueno, sin duda, como tú has dicho, Venezuela es uno de los países donde más impuestos se paga. Fíjate que en Venezuela se pagan impuestos municipales por patente, por publicidad, por vehículos, porque se saquen los permisos de bomberos. Y hay lugares como por ejemplo Aragua, en donde la patente se va pagando por metro cuadrado independientemente de que la persona jurídica, es decir, la compañía que es dueña del galpón, tenga actividad económica o no. Es decir, aun cuando tú estés facturando o no, tú puedes tener el galpón cerrado, pero te van causando un impuesto como si estuvieses abierto, ¿verdad? Entonces tú terminas pagando, bueno, cantidades enormes. Ahí tenemos el caso de una compañía del sector químico, tiene que pagar por concepto de impuestos municipales cerca de $60,000 al año y no tiene actividad económica. ¿Ok? Bueno, pero tienes impuestos ¿cómo se llama? Por impuestos municipales. Después tienes el IVA. Y el IVA además es muy, muy fuerte, porque el IVA supone que la persona que está produciendo la compra tiene que retenerle al que produce la venta al momento de realizar el pago, por lo cual es un impuesto que se causa y se paga inmediatamente. Pero en unos contextos con esto, se tiene que pagar un anticipo sobre lo que se prevé se va a hacer la próxima semana. Si tú estás cobrando un impuesto sobre sobre actividades no causadas, ¿no? Si lo ves, también el impuesto a las transacciones, que se cobra en bolívares, pero también se cobra ahora en dólares y de forma escalonada. Bueno, son unos impuestos también muy, muy, como que van sustrayendo plata del bolsillo del venezolano o del capital de trabajo de las empresas. Luego tienes el impuesto sobre la renta.
que no se paga a final de año, sino que se va pagando todas las semanas con anticipos que se van dando. Luego tienes, bueno, una serie de otros impuestos que es la ley de ciencia y tecnología, la ley de deportes, la ley de drogas, la ley de registros y notarías, los impuestos que se van causando para sostener instituciones como el Seguro Social, el sistema de política habitacional que se paga, pero que no existe un sistema, digamos, como para poderle dar créditos a los trabajadores derivados de estos ingresos, ¿no? El INSE, la ley de metrología, que te va causando unos impuestos importantísimos en eso que se llama el CPE, que es el código que denomina la cantidad de producto, el volumen de producto que tiene cada envase, ¿no? Que lo pagan los productos nacionales, pero no los importados. Luego tienes, bueno, los impuestos derivados de la inflación. Fíjate, María Alejandra, estos impuestos derivados de la inflación son poco conocidos, pero son muy, muy importantes, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, tú tienes en una compañía, tiene en su caja $1.000 y esos $1.000 estaban a 5 bolívares. Quiere decir que tiene entonces 5.000 bolívares. Después de esta devaluación, el dólar pasa a 10 y esos mismos $1.000 pasan a valer 10.000 bolívares. El fisco considera que ese aumento de 5.000 bolívares a 10.000 bolívares, que tú no sigues teniendo más plata, tú lo que tienes son los mismos $1.000, pero en bolívares lo tienes reflejado como 5.000 y después lo tienes reflejado a 10.000, esos 5.000 bolívares de diferencia son una ganancia y por ende te causa un impuesto del 34% sobre esa ganancia. Y tú no has tenido ningún incremento derivado de tener esos $1.000 reflejados, sino distintas tasas de cambio. Y hay un impuesto muy fuerte que se va causando derivado de la inflación. O el hecho de que tú tienes que reflejar tus costos al precio de compra. Cuando tú vas reflejando tus costos al precio de compra y hay una devaluación, como la ha habido estas últimas 2 semanas, bueno, el costo se va quedando pequeño frente al precio de venta, el margen de ganancia queda, digamos, maximizado en términos de bolívares, igual en términos de dólares, pero maximizado en términos de bolívares y tú estás causando entonces más impuestos sobre la renta. La inflación te va causando un impuesto muy, muy fuerte, ¿no? Luego tú vas teniendo impuestos equivalentes a lo que los servicios dejan de prestar. Es decir, tú le pagas al municipio por policía, pero la policía no está ahí. Entonces, no solamente tienes que pagarle impuestos, sino que además tienes que pagarle al guardia que te presta el servicio de vigilancia. O el seguro social, que pagas el seguro social, pero que el seguro social no funciona, tenés que tener entonces la póliza de HC como para poder acceder ¿cómo se llama? A la clínica, ¿no? Entonces, los impuestos que se pagan, pero no, los servicios no se prestan, te causan una erogación adicional y todas esas erogaciones adicionales al final, bueno, son costos que se le van metiendo al producto que tú vas a vender y en consecuencia tú dices, bueno, pero ¿por qué los productos venezolanos son más caros? Bueno, aquí está el porque son más caros. Bueno, después tienen las extorsiones. Todo esto de que las vacunas que los policías le van cobrando a los comerciantes, los ciudadanos que son extorsionados en la vía pública porque la policía los va deteniendo y los va amenazando y ellos tienen que erogar, pero que también le sucede a los comerciantes cuando están trayendo camiones de hortalizas o camiones de queso y los paran y los extorsionan. Bueno, eso es costo que va para el producto, ¿no? Y luego tenés el costo de las fiscalizaciones. Cuando tenés el funcionario que va a la compañía y dice, bueno, mira, dame el libro de compras. Bueno, pero tú no tienes las columnas ordenadas de la forma que es. Tú tienes que ser con azul, no con negro, y primero me tenés que poner esta columna y después la otra. Bueno, porque el último funcionario me dijo lo contrario. Bueno, por eso fue el último. Yo soy yo. Entonces, si no lo acomodas así, pues entonces me tenés que bajar de la mula conmigo. Entonces, tú tienes los impuestos que son formales y los costos derivados de la informalidad, de la extorsión en los muchos sentidos que se van causando, y todo eso al final va pechando a los productos. Así que Venezuela es un país con una tasa de recaudación y de erogación para poder operar mucho más, muy, muy, muy alta. Si me permite, estoy invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, quisiera ahondar en este tema, tomando como punto de partida las declaraciones que ofreció ayer Jesús Farías en la Asamblea Nacional bajo control oficialista. Él habla de avanzar en una profunda reforma tributaria para cobrar más impuestos a los que más tienen. Como ha descrito nuestro invitado, en Venezuela pagan impuestos los que tienen y los que no tienen también. Es inevitable, los más desfavorecidos.
entran en este sistema tributario que aplica el régimen venezolano en nuestro país. Al regreso yo le pediría un comentario al respecto y también su opinión acerca del punto de comparación o la referencia que utiliza Nicolás Maduro para promover esta reforma. Él habla de lo que ocurre en países como Estados Unidos, en países de la Unión Europea, en el marco del capitalismo clásico, lo cual nos llamó poderosamente la atención. Una revolución socialista, antiimperialista, luego de 20 años, bueno, voltea a ver a estos sistemas como referencia. Prácticamente le faltó decir, esto lo digo a título personal, God bless America. Vamos a la pausa. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos en nuestros portales seibet.net.be, FONPRESeibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando hoy sobre el telón de fondo de la crisis, la situación económica. Nos acompaña Juan Pablo Alquiaga, expresidente de Conindustria, y yo le doy la palabra para contestar a propósito de lo que se nos ha dicho sobre esta reforma tributaria. Si me permite, de hecho, tenemos un extracto de la declaración que ofrecía Jesús Farías, este diputado de la Asamblea Nacional oficialista ayer, dando detalles acerca de lo que él ha denominado como una profunda reforma tributaria, lo que viene. Es decir, además del impacto de esta depreciación para los venezolanos, también se está planificando, me entiendo, más tributos. Vamos a escuchar lo que se ha dicho al respecto y yo le pediría un comentario. Fíjate. Si me permite, Juan Pablo, vamos a escuchar primero a Jesús Farías. Sustituye esta iniciativa, para nada sustituye esta iniciativa. Un tema que queda pendiente para nosotros de cara al futuro. Una profunda reforma tributaria, progresiva, donde los que más tienen efectivamente contribuyan una mayor proporción al desarrollo del país, una vez que nosotros ya hemos transitado y dejado atrás la fase rentista de nuestro desarrollo. Pero sin lugar a dudas, aunque no la sustituye, es un aporte que apunta en esa dirección. Bien, yo le pediría un comentario porque, insisto, en Venezuela pagan impuestos todos los ciudadanos, los que tienen y los que no. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Fíjate, a diferencia de otros países, a diferencia de los Estados Unidos o muchos de los países europeos, Venezuela, parte de los activos venezolanos no pertenecen a los venezolanos, sino que pertenecen al Estado. Es decir, todo lo que es el petróleo, todo lo que es la parte extractiva de ¿cómo se llama?, de minerales,
estoy hablando ahí todo lo que es la corporación, lo que generó la Corporación Venezolana de Guayana, y todo lo que es la parte petroquímica, eso pertenece al Estado, no pertenece a los venezolanos. Si estuviésemos hablando de capitalismo clásico, estaríamos diciendo que el Estado lo maneja, tiene una compañía a la cual que lo explota, y esos negocios, que son unos negocios muy lucrativos, deberían pagarle dividendos a los ciudadanos, ¿verdad? Y los ciudadanos a su vez reciben esos ingresos y pueden pagar unos impuestos. Pero el petróleo, a ti, a mí o a ningún venezolano nunca les ha pagado ningún dividendo, ¿verdad? Entonces, esos dividendos, en teoría, se han utilizado históricamente como para sostener al Estado, ¿ok? En este caso, esas compañías fueron destruidas por mala gerencia o simplemente por robos, y en consecuencia están generando menos ingresos de lo que podrían generar. Entonces, lo que uno pensaría es, bueno, si ustedes no son capaces de administrar esas compañías, den esas compañías a privados, bien sea una combinación de nacionales con extranjeros, como para que puedan ser explotadas y le puedan generar ingresos a los venezolanos, porque al final son activos que le pertenecen a todos los venezolanos, ¿verdad? Entonces, el primer tema, que es un tema de fondo y debe ser contemplado, es que los activos de la nación no pueden pertenecer al Estado, deben pertenecer a los ciudadanos. Y si pertenecen al Estado, esto deben de alguna forma dar un rédito a los ciudadanos, cosa que se puede traducir, como te digo, en que no haya el cobro de impuestos como era en el pasado, o una disminución de la presión fiscal como era en el pasado, o en dinero entregado como dividendos a los venezolanos. Ese sería un primer punto. El segundo punto es que, a ver, todos los países entienden, o los países, digamos, que están bien administrados, entienden que cobrar menos, pero sobre una masa mayor de actividad, te genera mucho más ingresos al Estado que tratar de sobreexplotar a unos muy pocos que están generando actividad. Entonces, tú no tienes que aumentar la tasa de recaudación, lo que tienes que hacer es generar más actividad económica. Si las compañías, en vez de producir $1 millón al año en términos de facturación, están produciendo $20 millones al año, bueno, tú tienes las posibilidades de cobrar 20 veces más impuestos con la misma tasa, pero además tienes la posibilidad de generar trabajo a personas que a su vez van a tener que generar impuestos. Entonces, la reforma al sistema tributario tiene que ser más bien al contrario, disminuir la tasa impositiva como para poder generar más actividad económica. Esa sería la segunda consideración que te tendría que hacer. La tercera consideración que te puedo hacer es que en un país que ya está sobretributado, en el cual la presión tributaria es muy fuerte, mientras más impuestos le vayas queriendo causar a las personas, bien sea jurídicas o naturales, bueno, más esas personas se van a ir a la informalidad. Más tú te vas a conseguir eso de que el comerciante, yo le voy a comprar un racimo de cambures y me dice, mira, vale, ¿lo quieres con o sin factura? ¿Okay? Porque si lo quieres sin factura, bueno, yo te lo vendo sin factura también. Entonces, ese es es irse a la informalidad. Y en Venezuela yo estaba leyendo que cerca del 50% de las transacciones se hacen en la informalidad. Y se hacen justamente por esa tributación tan extensa que estamos teniendo. La última consideración que te tendría, María Alejandra, es que si tú vas a instrumentar lo que llamas un sistema tributario de un sistema capitalista, bueno, tenés que instrumentar también toda la serie de otras medidas capitalistas, es decir, de mercado, que te incentivan el hecho de que haya actividad económica, ¿verdad? ¿Qué tipo de medidas son esas? Bueno, tú tienes que tener entonces, por ejemplo, la capacidad de poder transar de forma eficiente. En Venezuela, las transacciones, que muchas de ellas se hacen hoy en día en dólares, tú tienes que ir a buscar el papel moneda al comercio y llevártelo físicamente para pagarle al proveedor que le vas a pagar. Entonces, eso es consistente con el siglo XIX. Pero tú también tienes que tener mecanismos de mercado como para poder movilizar las compañías. ¿A qué me refiero yo con mecanismos de mercado? Bueno, el hecho de que tú puedas tener la libertad como para poder
montar operaciones sin que tengas la cantidad de permisos que tienes ahora, que te van disminuyendo las posibilidades de que emprendimientos se arranquen. Tú tienes que tener la posibilidad de poder contratar y despedir, cosa que en Venezuela no puedes hacer. Tú tienes que tener la capacidad de poder ir al banco y financiarte como para poder montar un emprendimiento, cosa que el gobierno prohíbe en Venezuela, y así sucesivamente. Entonces, si tú vas a tener un gobierno que opera de forma capitalista, bueno, tienes que tener todo un sistema capitalista que te lo van parando. Y en los sistemas capitalistas, sin duda que hay países que son progresivos, es decir, mientras más ganas, más te voy aumentando la tasa, pero esos países se van dando cuenta de que sus ciudadanos van migrando tributariamente a otros países. Tú tienes ahí Estados Unidos, por ejemplo, donde tú tienes una tasa del 24% para las compañías, muy, muy inferior a la tasa del 34% que se paga en Venezuela. Entonces, hay una cantidad, estos son argumentos que te van desmontando el hecho de que Venezuela tenga un sistema tributario que es débil y que no contribuya con los ingresos que el Estado requiere para sostenerse, y que si el Estado fuese eficiente, además utilizaría no en provecho propio, sino en provecho de los ciudadanos. Y lo decíamos ayer, estos países que ahora utiliza como referencia Nicolás Maduro, Estados Unidos y las naciones de la Unión Europea, respetan el Estado de Derecho, la propiedad privada, y los ciudadanos piden cuentas. Y si no están de acuerdo con las propuestas o reformas fiscales, tienen el derecho a votar y pedir un cambio. Sin ir más lejos, acaba de ocurrir en Colombia. El expresidente Duque propuso una reforma tributaria, la gente salió a protestar, no estuvo de acuerdo y ha operado un cambio de gobierno. Juan Pablo Olalquiaga, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Nosotros vamos a una nueva pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 705 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibet.net.be, fonpreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Palabras Más, Palabras Menos. Se nos acerca el telón de fondo de la crisis, la situación económica, y decíamos que nos preguntamos, ¿hasta dónde puede llegar esta devaluación, esta depreciación del bolívar, producto de lo que ha ocurrido en las últimas horas? Y trasladamos la inquietud, no es una pregunta sencilla, pero él seguramente nos va a ayudar a entender los escenarios que tenemos por delante. A nuestro siguiente invitado, Daniel Cadenas, es economista, profesor
universitario. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, y a tu audiencia. Gracias por siempre la gentileza de consultarme sobre estos temas. Lo he seguido en redes sociales, profesor, y yo le tenía un primer comentario. Hemos visto toda clase de análisis y da la impresión que lo que ha ocurrido en las últimas horas es producto de la política económica del régimen de Nicolás Maduro, de una cadena de errores que se han cometido en los últimos años. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sí, eso es correcto. Esa impresión que tiene es correcta. Es así. Bueno, desafortunadamente tengo que decir, o lamentablemente tengo que decir que tu opinión es acertadísima. Muchos economistas no la comparten, porque hasta ahora, pues algunos colegas habían servido como un poco como de, caramba, yo sé que la expresión es dura, ¿no? Pero bueno, como medio de cheerleaders de este programa económico tan extraño que se está aplicando, porque bueno, parecía que estuviera funcionando. Y a fin de cuentas, aquí en Venezuela todo el mundo se volvió con un pragmatismo extremo, donde bueno, ya no importa nada, sino que a la economía le vaya bien, y si le va bien como sea, pues bueno, lo importante es que el programa funcione. Entonces había esta ilusión como de que estaba funcionando, pero era una ilusión óptica, un espejismo, porque en economía tú puedes evadir los principios de la economía en el corto plazo, pero en el largo plazo no. Entonces lo que pasó aquí es, como yo comentaba, con un estimadísimo profesor, muy conocedor del tema, que es la barajita repetida de la historia de la política económica venezolana en los últimos 50 años. Es decir, aquí, desde 1983, los regímenes de tipo de cambio, los arreglos cambiarios que intentan mantener anclado artificialmente el tipo de cambio, terminan fracasando. ¿Okay? Entonces, eso ya es la historia repetida, eso es una lección no aprendida de política económica en Venezuela, que seguimos pensando que es posible, que tenemos las condiciones para mantener un tipo de cambio fijo o cuasi fijo, que se mueva, que no se mueva o que se mueva muy poco para controlar la inflación. La verdad es que esa es una idea de política económica que solamente puede funcionar bajo ciertas condiciones muy específicas que Venezuela no tiene en las actuales condiciones. Entonces sí, fue un error. Este intento de aplicar este tipo de cosas ya lleva más de 2 años. Se empezó a aplicar en el año 19 y solamente este tipo de políticas pueden aplicarse por un tiempo limitado y hay que buscar que funcionen rápido. Si ya a los 2 años estos intentos no funcionan, pues terminan perdiendo credibilidad, a menos que tú dispongas un stock de reservas internacionales cuasi infinito para poder sostener esto y tirar esas reservas semanalmente, literalmente al río Guaire, para no decir quemarlas, que más o menos es lo mismo, para intentar sostener eso en el tiempo. Ahora, varias cosas, profesor. Yo sometiría a su consideración algunas de las medidas para que la gente lo entienda, que nos han llevado hasta acá. Una, 2019, como decía también el profesor Leonardo Vera, fue la de restringir la liquidez, lo cual prácticamente acabó con el crédito en nuestro país. La otra tiene que ver con la llamada intervención del Banco Central, a lo que usted hace referencia, con esto de quemar las reservas, que se unió con el pago reciente del bono vacacional, que ocurrió en momentos en los cuales, entiendo, el ente emisor decidió no intervenir más en el mercado. Yo le pediría un comentario al respecto para entender lo que ha ocurrido recientemente con la depreciación de nuestra moneda. Lo escuchamos. Sí, bueno, mira, nada que agregar a ese análisis de mi profesor Leonardo Vera, estimado. Es correcto, pues digamos, eso en resumen son los grandes hitos que nos llevan hasta aquí. Es decir, aquí hay unos antecedentes. Yo nunca lo he entendido, he tratado de entender la lógica de por qué habría que restringir el crédito, eliminarlo, abolirlo, ¿verdad? Y no le conseguí mucho la lógica, porque normalmente cuando se aplican programas de ajuste, sí es cierto que debe haber una restricción de la liquidez, pero no por la vía de
proscribir el crédito. Eso nunca se había hecho, yo no tengo conocimiento de eso. Lo que se busca es que la creación de dinero base o de base monetaria, que es el único dinero que puede crear el Banco Central de forma directa, se restrinja. ¿Y cómo se restringe? Bueno, primero con una programación monetaria racional que haga que el crecimiento de ese dinero base sea, digamos, de una forma moderada en el tiempo. Y segundo, que es lo que no quiso hacer el gobierno, eliminar de un plumazo el llamado financiamiento monetario del déficit, es decir, esta práctica recurrente que venimos desde la época donde Hugo Chávez era presidente, de financiarse monetariamente con el Banco Central de Venezuela. Entonces, claro, eso, digamos, para no hacer eso, o para hacerlo de una forma más gradual, más cómoda para el gobierno optó por trasladarle ese ajuste de la liquidez a los agentes privados, destruyendo el crédito, eliminando el crédito para los hogares, eliminando el crédito para las empresas, lo cual es un absurdo y un sinsentido. Y obviamente esa política de inundar al mercado cambiario toda la semana con millones de dólares, la cifra que va del año no la tengo exacta, pero debe estar alrededor, si no seguía por la caída de reservas, un poco más de 700 millones de dólares, que es una barbaridad en un país con tantas necesidades. ¿Okay? Por eso, y para el tercer punto, del aumento del bono que se pagó a los empleados públicos, a los profesores universitarios, a los trabajadores de la salud, bueno, a mí me parece absurdo que el gobierno haya tenido que recurrir a el financiamiento monetario, lo que la gente llama por ahí dinero inorgánico o dinero sin respaldo. No es una frase técnicamente correcta, pero bueno, vamos a usar esa frase tan usada popularmente aquí en Venezuela. No tenía necesidad de eso, porque el gobierno ha tenido ingentes y espectaculares ingresos extraordinarios por el tema petrolero y no tenía necesidad de eso. Lo que uno se pregunta es, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde están esos fondos? ¿Verdad? Y no había ninguna necesidad de hacer una emisión monetaria, digamos, entre comillas, sin respaldo, como dice la gente por allí, para pagarle a esos empleados públicos, que por cierto es un bono, digamos, casi que miserable, ¿no? Entonces, bueno, esa apreciación es correcta. Digamos que, como dice el profesor Vera, se juntó el hambre con las ganas de comer y se creó como una tormenta perfecta. En el momento en que se sincronizó esa emisión, ese financiamiento monetario para ese pago, junto con la decisión de no seguir suministrando ingentes cantidades de dólares a través de la banca para mantener artificialmente anclado el tipo de cambio, que esa es la causa principal y no anecdótica, como el tema del pago del bono, que subyace detrás de esto. El tipo de cambio de equilibrio está en unos niveles que pueden estar entre 20 y 24, dependiendo de quién haga el cálculo, hay diversas estimaciones, mientras hasta hace un par de semanas estaba alrededor de 6. Entonces, una brecha demasiado grande y más o menos, para que tengas una idea de qué es el tipo de equilibrio, si tú dejases al tipo de cambio actuar, si se hubiese dejado actuar al libre juego de la oferta y la demanda, más o menos por allí podría estar. ¿Okay? Sin embargo, el gobierno decidió mantenerlo artificialmente anclado con este tipo de operaciones. Me permite, profesor, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Además, se suma a nuestra mesa de debate Henkel García, quien es analista e instructor de finanzas, director y fundador de Albus Data. Gracias por atendernos, Henkel. Al regreso de la pausa, yo le pedí un comentario a nuestros invitados acerca de lo que podemos esperar en el corto plazo. Creo que la gran pregunta de Big Question Mark que veíamos ayer en redes sociales, porque, bueno, existe preocupación. Algunos comerciantes incluso han decidido retirar mercancía, a ver qué va a ocurrir en el corto y en el mediano plazo. Al regreso, les doy la palabra para... Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información visítanos en nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos en los palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica y lo que ha ocurrido en las últimas horas con la depreciación del bolívar. Deseamos que nos acompaña el profesor Daniel Cadenas, pero se suma a nuestra mesa de debate Henkel García, analista, instructor en finanzas, director, fundador de Albus Data. Henkel, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás, María? Y un saludo a Daniel, que bueno, hemos coincidido por cosas de la vida en los últimos días en algunos foros. Mira, qué interesante. Pues mucho interés, Henkel, de escuchar tu opinión. Dejamos una inquietud antes de hacer la pausa. ¿Es posible proyectar lo que va a ocurrir en el corto y mediano plazo con el tipo de cambio en nuestro país? ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Mira, realmente es imposible, ¿no? Primero porque este tipo de fenómenos, que al final de cuentas son fenómenos sociales, son imposibles de predecir, y tampoco porque no contamos con data, con información suficiente para hacer un análisis robusto. Entonces estamos en medio de niebla, donde no sabemos muy bien hacia dónde nos dirigimos. Hoy debería salir la data de base monetaria del cierre de la semana pasada. Eso todo pareciera indicar que va a dejar a la luz pública un aumento importante de la base monetaria. El análisis que está oyendo tanto de Daniel como del profesor Leonardo Vera, poco que agregar. Lo que sí pudiese yo aportar es que todo esto viene después de una hiperinflación. Después de una hiperinflación, que es un fenómeno muy hostil, que nos tocó sufrir a todos, queda no una especie, queda un estrés postraumático, donde la gente empieza a tener miedo cuando ve una situación parecida a la que se expuso en el pasado. Entonces, cuando la gente está viendo esto, bueno, por supuesto, el nerviosismo, porque sabe qué es lo que viene, el nerviosismo, el miedo de la gente, la angustia, la zozobra, lo que hace es retroalimentar un evento como el que vimos esta semana. Y para poder calmarlo, por supuesto, necesita una respuesta rápida del Estado, necesitas gente creíble que modifique de alguna forma las expectativas de la gente, y son herramientas que hoy Venezuela no cuenta. Entonces es mucho más difícil llegar a algo de estabilidad. Bueno, ya a este punto pudiese lanzar algunos dólares ahí al mercado para tratar de calmar la cosa, pero ya para mí el mal está hecho. Y hablo de mal porque si el gobierno decidió que estuviésemos en un esquema bimonetario, es decir, que el bolívar todavía tiene un rol en la economía venezolana, aquí lo sensato es que las políticas sean coherentes, sean una política mucho más amplia que solamente lo enfocado en lo monetario, y sobre todo por lo que es el lado de la producción y la institucionalidad y un ambiente mucho más propicio del país, para hablar en términos generales, para que el venezolano poco a poco fuese recuperando la confianza en su moneda. Esta estabilidad cambiaria, que no era sostenible, porque ya queda claro que no era sostenible, algo de confianza generó en la gente, que empezó a utilizar más el bolívar, y eso en diferentes, cuando uno le pregunta a clientes y las estadísticas que se hacen allí mostraban que el venezolano estaba usando un poco más el bolívar. Bueno, todo eso, ese camino que había comenzado se perdió por completo. O sea, la gente que tenía algo de bolívares dice, bueno, eso me pasa por tonto, ¿no? Por no decir una palabra mucho más dura. Y es eso, o sea, esa confianza que
ese tránsito debimos comenzarlo ya hace mucho más tiempo. Lo lamentable es que esta semana se perdió buena parte o por completo. Bueno, la confianza del impuesto a las grandes transacciones financieras, todo hay que decirlo, Henkel. Ahora, le pregunto al profesor Daniel Cadenas qué podemos esperar, tomando en consideración que el Banco Central ha sufrido una pérdida de reservas importante entre enero y junio, más de 6 toneladas según lo advertían agencias internacionales. Es decir, si el régimen de Nicolás Maduro se queda, digamos, sin posibilidades de intervenir en el mercado, ¿qué podemos esperar? Lo escuchamos. Bueno, sí, primero un saludo a Henkel y de verdad que le deseo el mejor de los éxitos en su nuevo emprendimiento y recomiendo, verdad, que a los que nos están escuchando que revisen las redes sociales de Henkel y de Albus Data para que vean sus productos y servicios y que tengan allí un enfoque alternativo que les puede dar, les puede ayudar para tomar decisiones, ¿no? Bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿qué podemos esperar? Bueno, estamos en el medio de la tormenta, ¿no? Es difícil cuando uno está en medio de una tormenta como esta, pues saber qué va a suceder, ¿no? Porque es que lo que dice Henkel es totalmente cierto, o sea, estamos como navegando a ciegas. Estaba conversando eso con varios colegas ayer, economistas, donde, bueno, uno decía, bueno, si uno seguía por la información oficial, te metes en la página Banco Central de Venezuela, descargas la hojita de Excel de reservas internacionales y tú ves el monto que está publicado allí y cómo ha sido el comportamiento en el tiempo de esa variación, de ese stock de reservas, tú dices, bueno, mira, pareciera que el gobierno tuviera muy poco margen de maniobra y que no tuviera posibilidades de poder seguir interviniendo si uno seguía por eso. El problema está en que el comportamiento de las reservas internacionales, sobre todo los flujos de entrada, han sido bastante, digamos, exiguos o contrastados contra lo que uno sabe que han aumentado los ingresos del gobierno por concepto de petróleo, todos los impuestos diversos que cobra el gobierno por concepto de petróleo. Entonces, digamos, si uno seguía por allí, supondría que este régimen de tipo de cambio tiene sus días contados y que en algún momento colapsará y será sustituido por otra cosa, ¿okay? Pero, por otro lado, siempre está la especulación, que ahí nos mantenemos en el ámbito puramente especulativo, de que el gobierno no sé en dónde tenga esos recursos que le han entrado y que no los gasta, porque el gasto público, pues, en términos reales, sigue cayendo, lo cual es obvio y manifiesto, y pueda seguir parte de esos recursos, ya no en las cantidades que antes lo hacía, pero sí seguir interviniendo, combinándolo con estos títulos, digamos, que sacó el gobierno, tipo bonos, para retirar liquidez del sistema, lo cual yo no creo que tenga mucho éxito eso, ¿verdad? No veo a los agentes económicos, sobre todo a las empresas, ahorrando en bolívares, no lo veo. Sí es verdad, yo no sé si fue que se recuperó la confianza en el bolívar o fue que los agentes económicos, oye, te pusieron una pistola llamada IGTF, ¿verdad? Impuesto a las grandes transacciones financieras donde la gente no es tonta y entonces digo, bueno, mira, déjame seguir usando el bolívar un poco más, pero digamos, simplemente para hacer transacciones, pero aquí nadie está ahorrando en bolívares y todos los precios siguen dolarizados, o sea, ese elemento, esas partes fundamentales de la dolarización siguen allí. Entonces yo no veo a los agentes económicos, a las empresas, comprando esos títulos para ahorrar en bolívar y retirar la liquidez. No le auguro mucho éxito a eso, ¿no? A menos que sea forzado, pues, que pudiera ser. Porque bueno, ya sabemos a lo que nos estamos enfrentando, a la cédula de política. Pero digamos, los escenarios son esos. Un escenario donde intenten pasar de lo que estaban haciendo a un escenario donde las intervenciones sean más modestas y lo combinen con estos bonos, digamos, para absorber liquidez, o un escenario donde pasemos a un régimen administrado más draconiano propio de épocas ya superadas, que hubiéramos pensado que nunca nos volverá a eso. Estilo control de precios, digamos. Me corregirá si me equivoco, profesor. Sí, básicamente.
Gracias a ambos. Seguramente conversaremos en el futuro sobre estos temas. En 48 horas el tipo de cambio oficial pasó de 6 a 8. Una depreciación, me parece que más de 30% en 48 horas. Habrá que ver cómo, se desarrollan los acontecimientos en las próximas horas y en los próximos días. Gracias. Nosotros, gracias a Daniel Cadenas, Enkel García, nos despedimos. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR